Bueno, buenos días a todos. Está complicado hablar de este tema después de las exposiciones anteriores. Pasamos a otro plano. Pasemos a otro plano. Es un tema muy difícil de hablar, ¿no? El hombre moderno y sus consecuencias de la ausencia de Dios. Por el poco tiempo, porque tendría que ser más de una hora explicando todo esto, porque no es un proceso de un siglo ni dos, sino es un proceso ya de 5 siglos, ¿no? Mi exposición se basa en este libro del gran padre Alfredo Sáenz, que es El hombre moderno. Es un gran libro que se puede conseguir muy barato y está en PDF también, que es un gran libro donde explica qué es el hombre moderno. Y primero voy a explicar qué es el hombre moderno, porque bueno, el título ya es bastante controversial, porque el hombre moderno siempre es hombre moderno. O sea, fue el hombre moderno de las cavernas, fue el hombre moderno de la antigua Grecia, fue el hombre moderno de la Edad Media, pero entendemos al hombre moderno en una apreciación axiológica, es decir, valorativa. Entendemos al hombre moderno como el hombre del proceso de la secularización, ¿no? Como lo dice San Pío X en su encíclica Pascendi Domini Grace, donde explica qué es el modernismo. Entendemos al modernismo como lo ha definido en sus últimas en magisterio de la Iglesia, ¿no? Que es el hombre que es producto de la civilización moderna, desde lo que conocemos como la Reforma Protestante del siglo XVI, pasando por la Revolución Francesa, que es la madre de todas las revoluciones. Después tenemos lo que es la Revolución Rusa, y después, bueno, ahora lo que tenemos es el nuevo orden mundial. Lo dividí por capítulos para que entendamos, voy a ser breve, ¿no? Lo dividí por capítulos para que entendamos los conceptos más importantes de cada capítulo que tiene el libro. Primero, el hombre moderno lo entendemos como su falta de interioridad, ¿no? La falta de interioridad y el desarraigo. Esto lleva al subjetivismo, ¿no? Era lo que pregonaba el luteranismo, ¿no? La sola escritura, la libre interpretación. El hombre moderno es puramente subjetivo. Lo que tenemos también es el predominio de lo cuantitativo. Ahora el predominio es la cantidad, no es la calidad ya. Importa lo cuantitativo. El hombre es inorgánico, el hombre ya no es orgánico, ya no está organizado. No es una sola sustancia ya como cuerpo y alma, sino ya se toma lo que decía Platón, que está separado el cuerpo y el alma. La exaltación desmesurada de la libertad es un concepto muy del hombre moderno. Esta libertad no entendida como la libertad que pregonaba Santo Tomás, que es el libre albedrío, sino la libertad que se convierte en libertinaje, que es lo pregonado por el liberalismo, ¿no? Después tenemos las pérdidas de las raíces. Por eso la palabra desarraigo. El hombre no está arraigado en sus raíces, en su propia naturaleza humana, en su ley natural, en la ley de Dios, sino que está desarraigado. Por eso entendemos que el hombre actual, el hombre moderno que camina por las calles, lo que vemos acá en cualquier país, en cualquier ciudad, es un hombre desarraigado, un hombre que no sabe para dónde va. Como dice la Sama, no sé de dónde vengo ni para dónde voy. Es un hombre que no conoce sus raíces, no tiene raíces arraigadas en su naturaleza, en su concepción, y entonces es un hombre que no sabe para dónde va, ¿no? Hay un autor muy bueno que habla sobre la doble vinculación del hombre moderno, que ahora no me acuerdo el nombre. La doble vinculación del hombre entre lo trascendente y lo inmanente. El hombre clásico, tenía esa concepción de su trascendencia, ¿no? De su vida orientada hacia Dios, y también su vida obviamente terrena, porque es parte de la vida humana. Y el hombre moderno eso ya no lo tiene, ¿no? Ya no tiene esta doble vinculación entre lo trascendente y lo inmanente. Eso ya lo ha perdido. Tenemos lo que es la cultura del descarte, lo que habla el Papa Francisco, ¿no? La cultura del descarte, que es parte del desarraigo y de la falta de interioridad. Todo es cambiable, todo es descartable. Ya no hay nada que se pueda conservar, ¿no? La falta de interioridad. Ya el hombre no vive, por eso puse la foto de un monje. Ya el hombre no vive, no tiene tiempos casi de soledad. Su vida pasa por eso hablamos de una cultura de la diversión. La palabra diversión, su vocablo significa siempre orientado hacia afuera, nunca orientado hacia adentro, ¿no? Por eso esta falta de interioridad que tiene el hombre moderno, que es causa de la falta de interioridad, las lecturas, la soledad, la contemplación. La filosofía nace así, por el asombro, por la contemplación de la naturaleza, ¿no?
del mundo que lo vincula, ¿no? Otra característica del hombre moderno es la masificación y el igualitarismo. Acá pongo la foto de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Tenemos dos tipos de hombre masa, ¿no? El hombre, la transitoria y la crónica. Según el padre Alfredo Sáenz, que vamos a definir primero lo que nos interesa en la crónica, ¿no? Tenemos un hombre despersonalizado, un hombre que ya no tiene valores propios, no tiene una individualidad, sino que la mayoría de personas ahora pertenecen a un grupo, ¿no? Están masificados, el colectivismo. La mayoría de personas ya no piensan por uno mismo, sino que se dejan llevar por las ideas que proponen los ideólogos, ¿no? Lo que decía Gramsci, ¿no? Lo que es la batalla cultural que tienen que llevar. La falta de identidad y valores, que se une a esto, ¿no? La igualdad entre todos los niveles sociales, ¿no? Tenemos que tener un hombre igual en todo, en la forma de vestir, en la forma de escuchar música, en la forma de pensar. Tenemos que tener un hombre igual en todos los ámbitos. La tendencia al igualitarismo está unido con el vicio de la envidia totalmente, porque es un odio hacia el otro por ser diferente a mí, ¿no? La unidad se convierte en uniformidad, la diversidad en individualismo, ¿no? O sea, ahora cuando vemos una persona que no piensa como el resto, no tiene un estereotipo, ¿no? Lo que entendemos como una persona, como un hombre moderno, ya lo categorizamos de conservador, ¿no? De que se quedó en el tiempo, etcétera, porque es una persona que va en contra de lo que se pregona, ¿no? Bueno, tenemos la libertad, igualdad y fraternidad, que son los principios de la Revolución Francesa, que es esencial de esto de la masificación, ¿no? Un hombre ya no arraigado en su ley natural, en Dios, sino que está masificado, está unido, ¿no? a los individuos. Es increíble verlo en la sociedad, ¿no? Verlo todos los días, esto del ejemplo de lo que es la masificación, ¿no? Una estandarización del hombre. Hoy vemos un hombre en Argentina y vemos un hombre en Alemania y podemos notar que son muy parecidos, sino que cambia la cultura, etcétera, pero vemos un gran parecido en su forma de vestir, en su forma de pensar, etcétera, que es una igualdad que genera entre todos los niveles sociales, ¿no? Tenemos otro gran concepto del hombre moderno, ¿no? Que es la adicción televisiva. El hombre moderno se convirtió en un homo videns, ¿no? El padre Alfredo Sáenz habla en el libro muy bueno que en el capítulo primero de San Juan ya no es el principio era el verbo, sino es en el principio era la imagen. Ahora todo es digital, las personas casi no leen. Todo, como hablaba muy bien Rodrigo, de la cultura digital, ahora es todo se redujo a la tecnología. Y tenemos un hombre que está pendiente todo el tiempo, ya sea de la televisión, del celular, de las redes sociales, etc. Y es parte de lo que hablaba al principio, ¿no? Esa falta de interioridad. Siempre tenemos que estar orientados hacia afuera, ¿no? Desaparece poco a poco el ejercicio de la lectura y la concentración. Tenemos el imperialismo de la imagen sobrepasa todo. Ya en todas las universidades, en los colegios, se utiliza ya casi toda la tecnología, ¿no? Ya sea la forma de lectura, las presentaciones, etc. La información reemplaza la formación, por eso la información se contrapone contra la formación, porque ya las personas no se forman, se informan, reciben todo el tiempo información, no tienen su propia capacidad de pensar. Tenemos el post-pensamiento, que es lo que hablaba la profe en varias clases, lo que tuvimos en filosofía, que es el postmodernismo, ¿no? El post-pensamiento, la posverdad, lo que hizo Trump en su campaña, ¿no? Lo que tenemos ya no, como decía Nietzsche, ya no hay verdades, hay interpretaciones, como Bátimo también lo ejemplifica muy bien. Tenemos el homo digitalis, es el hombre digital, ya no es un hombre, como hablamos al principio, un hombre arraigado en sus valores, sino que es un hombre digitalis. Las ciudades, antes nosotros veíamos a las ciudades medievales, que eran ciudades totalmente uniformes, ciudades donde se contemplaban, Platón habla muy bien esto, se contemplaba muy bien la naturaleza, había una armonía. Ahora las ciudades, por ejemplo, nosotros vivimos en un edificio y no conocemos ni a la persona que vive en nuestro propio departamento y podemos vivir 30 años y no conocerla.
caminamos por la calle y no preguntamos a la persona cómo está ni saludarla. Y esa concepción en la Edad Media, esa ciudad donde integraba al hombre, ahora ya no está integrado, ¿no? Como que cada persona vive en su individualismo, ¿no? La pérdida de la sociabilidad del hombre, como ahora todo se reduce a lo digital, se perdió la sociabilidad del hombre. Ahora ya el hombre no necesita salir a la calle a ser social, sino que puede ser social mediante una pantalla, mediante Facebook, Instagram, y ya se perdió ese contacto humano, ¿no? que es lo que tiene la presencialidad. Claro, ciudades que convierten al hombre en masa, que era lo que estaba diciendo, y el predominio de lo digital, siempre el predominio de lo digital y la adicción a la televisiva, ¿no? Que genera todas estas consecuencias. Pasando rápido, el economicismo y el consumismo, otro gran concepto y fundamental del hombre moderno, que es que la economía del hombre tecnificada, lo que habla Heidegger, ¿no? Un gran filósofo que habla sobre el hombre tecnificado, lo que se asocia con Nietzsche, que es el hombre que se convierte en máquina. Ya no es el padre de Feijóo también dice, ya no es el Dios que se hace hombre, sino el hombre que se hace Dios. Es ese hombre que se tecnifica, que es el superhombre, lo que habla Heidegger muy bien, que habla sobre el hombre que se cree ya por sobre todo orden trascendental, ¿no? Lo que sucedió con el materialismo y con el liberalismo, ¿no? Que es reducir al hombre en un fin en sí mismo, ¿no? El hombre es un fin en sí mismo y ya el fin no es Dios, sino que es el propio hombre. Lo que se consiguió con el materialismo marxista es reducir toda la materia, y con el liberalismo económico, que también es reducir al hombre en un número, en una materia, ¿no? En un bien económico. Tenemos el progreso indefinido, que es lo que habla Kant, ¿no? En el siglo XIX, en el positivismo, que es el progreso indefinido, que vamos avanzando, ¿no? Hacia un progreso indefinido, donde el orden y el progreso, por eso los lemas de la bandera de Brasil, que nos llevan con el capitalismo, ¿no? A este orden y progreso indefinido, ¿no? Que tenemos. Tenemos el hombre técnicus, es lo que hablaba Heidegger, ¿no? El hombre técnico. Ahora el hombre ya no tiene una naturaleza, una raíz, como ya dije, sino que es un hombre tecnificado, ¿no? La secularización y el ateísmo, lo que lleva al economicismo y el consumismo. Pensar en la Edad Media no existían los monjes, por ejemplo, ni las personas tenían adicciones, porque no existían esos términos, ¿no? Recién en la Revolución Industrial las personas pasaron a ser consumistas, ¿no? A tener una adicción. Una adicción el vocablo habla de eso, ¿no? Que te vuelve esclavo, ¿no? El hombre cree que puede por ejemplo, la adicción al teléfono, pero no puede controlarlo, ¿no? Tenemos el hombre economicus, un hombre que se ha reducido toda la materia, el economicismo. Ahora un país ya no es bueno por su cultura, por su educación, sino es bueno por su economía. Eso es parte del hombre moderno. Y claro, la sobreabundancia y el egoísmo, que genera el individualismo por siempre reducir toda la materia, ¿no? Es parte, lo estoy diciendo brevemente para no extenderme. El hedonismo y el relativismo, es fundamental esto, ¿no? Volvemos, fíjense cómo los griegos pasaron más de 4000 años y todavía seguimos pensando en ello, ¿no? El hedonismo es una filosofía griega, ¿no? Que entendíamos que el hedonismo es el placer como único fin, ¿no? El placer del hombre buscaba la felicidad, y eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Mediante todas las cosas que hay en el mundo, para entender que el placer es el único fin de la sociedad. Ahora se dice que hay que vivir la vida feliz, cada uno tiene que vivir su vida, que la vida es una sola, etc. Y se buscar la felicidad, ¿no? Se pierde el verdadero significado del amor. Ya no es el amor que plantea Santo Tomás, ni el amor de San Agustín, etc., sino que es un amor puramente carnal y natural, ¿no? La erradicación del pudor, ya no hay pudor, casi no hay pudor en la sociedad. La pérdida de la intimidad y las virtudes cristianas, ¿no? Esa pérdida de la intimidad que tenemos uno, que es lo que se asocia con la interioridad, ¿no? Esa pérdida de intimidad que tenemos ahora, todo es liberar, ¿no? La liberación sexual, lo que vemos con todo el siglo pasado, ¿no? Ya no hay verdades absolutas.
el relativismo condujo a esto, que el relativismo moral creado por el liberalismo, es que ya no hay una verdad absoluta. Ahora son, como dice Nietzsche muy bien, y Heidegger, y demás todos los pensadores postmodernos, Marcuse también, ya no existe una verdad absoluta, sino que existen varias verdades y cada uno tiene su verdad, ¿no? Esto es fundamental del hombre moderno. Ya no hay una verdad absoluta que para el cristianismo es Dios, ¿no? Nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, sino que existen varias verdades y cada uno puede tener su verdad, ¿no? Ya no existe una verdad absoluta, ¿no? Por eso Nietzsche habla de Dios ha muerto, que no significa que Dios no existe, ¿no? Sino que Dios ha muerto en el sentido que nosotros lo hemos matado, dice Nietzsche. La ley del resentimiento, que habla muy bien Nietzsche, ese resentimiento que tenemos hacia el otro. El hombre mediocre y la falta de responsabilidad y compromiso. Ya no hay ya no hay un hombre responsable y comprometido por la sociedad, sino que vemos un hombre desatendido, ¿no? Ya no vemos un hombre responsable de sus acciones en la sociedad, ¿no? Esa ética de lo que hablaba Aristóteles, ¿no? Un hombre comprometido en la sociedad, ¿no? La posverdad, que era lo que hablaba antes, lo que llevó Trump en su campaña, que es la posverdad. Ya no hay verdad, sino que hay interpretaciones, opiniones, y ya no hay verdad, sino interpretaciones. El inmanentismo y el naturalismo, esto es fundamental. El hombre moderno está caracterizado por el naturalismo, ¿no? Por la pérdida de lo sobrenatural, y lo sobrenatural lo entendemos como Dios, ¿no? Esa diferencia entre el poder, entre lo trascendental y lo inmanente, entre el naturalismo y lo sobrenatural, ¿no? Que en el siglo XVIII se desarrolla, ¿no? Con los pensadores Rousseau, Voltaire, etc., ¿no? Es todo ese iluminismo, que la razón ya es lo que ilumina, ¿no? Ya no es la fe, no hay unidad en la fe y la razón, ¿no? Tenemos el naturalismo, que lo habla muy bien Atanasio Schneider, que es un obispo, habla muy bien de la pérdida de lo sobrenatural, y yo lo agarré de sus dichos sobre que ya no hay una diferenciación entre Dios y el hombre, sino que ahora el hombre busca igualarse a Dios, ¿no? La igualdad entre los hombres con Dios, es lo que hablaba. El naturalismo tiene dos expresiones fundamentales, ¿no? En el campo de la inteligencia y de la política, ¿no? En el campo de la inteligencia, ¿no? Es ya entender que ya el fin último del hombre ya no es Dios, sino entender que el fin último del hombre es su propia realización propia, ¿no? Es su autorrealización. Y en la política, bueno, lo vemos en la mayoría de los estados, ¿no? Que la mayoría son cristianos, ¿no? El divorcio entre la libertad y la verdad, ¿no? Esto es fundamental. Nuestro Señor en el Evangelio dice: la verdad os hará libres. Ahora se entiende que la libertad y la verdad están separadas, no están unidas. Y eso es un grave error del modernismo, que entender que la libertad y la verdad no están unidas, ¿no? Porque la verdad es lo que nos hace libres, no la propia libertad que entendemos ahora, ¿no? Porque la verdad nos hace, como decían los griegos, ¿no? O sea, lo que los diferenciaba de los... ¿cómo decían los griegos a las personas que estaban fuera, que no pensaban, que no tenían capacidad de decisión? Los bárbaros, gracias. Exacto, claro. Los griegos les llamaban bárbaros a los demás porque no podían esa capacidad de pensar por mismos, sino que tenían que seguir a un político. Entonces, es muy bueno eso, lo que pensaban los griegos sobre la libertad entendida unida con la verdad, ¿no? Porque la verdad al final es lo que nos hace libres, la capacidad de poder pensar, de tomar decisiones, y decisiones orientadas hacia el bien común, no hacia el bien personal. Y tenemos lo que es la concepción inmanentista del marxismo y del liberalismo, principalmente del marxismo, ¿no? Entendemos al inmanentismo como en su vocablo en latín, que es permanecer en uno mismo, ya no es permanecer en Dios, ni siquiera en el resto, ¿no? Sino es una inmanencia propia. La ciudad de Dios, lo que habla muy bien a San Agustín, que hay dos ciudades, ¿no? La ciudad que se ejemplifica, ¿no? en Dios, y después tenemos la ciudad, muy bien, que habla sobre lo que es la ciudad babilónica, ¿no? La ciudad de Satanás, ¿no? La pérdida de la esperanza, ya la gente, la mayoría, en Argentina acá bastante lo sostenemos, ¿no? Pero es una pérdida de la esperanza, ya no hay una esperanza que puede cambiar esto, ¿no?
Claro, el hombre puede alcanzar la felicidad sin Dios, eso es fundamental del hombre moderno. El hombre moderno cree que puede alcanzar la felicidad sin Dios, porque ya no necesita a Dios, como lo ejemplifica muy bien Nietzsche. Y es el rechazo del orden sobrenatural y la pérdida de sí mismo, ¿no? Y finalmente tenemos esta imagen muy graciosa, es la pérdida del sentido de existencia y las falsas espiritualidades, ¿no? Esto lo habla muy bien Viktor Frankl, que lo leímos en Sociología, un gran pensador psicólogo que sufrió el campo de concentración en Alemania, en el Tercer Reich, perdón. Y él habla muy bien de todo, de la existencia. Él se convirtió al final de su vida, él no era cristiano, se convirtió al final de su vida porque todas sus teorías y sus libros eran muy cristianos, hablando de la pérdida de existencia de la vida, ¿no? El hombre moderno ya no tiene una capacidad de... no tiene una existencia arraigada, ¿no? Y no solo las personas pobres que no... Por ejemplo, las personas pobres que no tienen para comer, etcétera, que no buscan sentido de existencia en su vida, sino tenemos los suicidios en Suecia, etcétera, donde hay personas que son ricas y no se entiende cómo se suicidan, ¿no? Porque no tiene una pérdida de existencia, porque el cristianismo cree que Dios nos ha creado para poder alabarlo, adorarlo y poder vivir con Él la eternidad, ¿no? Poder tener una vida virtuosa y poder alcanzarlo, ¿no? Esa existencia no lo tiene el hombre moderno. Cree que la existencia del hombre radica en sí mismo, ¿no? Es lo que hablaba Ayn Rand, es el objetivismo, ¿no? Ayn Rand, una gran filósofa liberal, que lo habla muy bien esto. El fin último ya no es Dios, sino la propia autorrealización del hombre, lo que hablaba antes. La frustración existencial, lo que habla muy bien Viktor Frankl, hay una frustración existencial en el hombre. Ya no hay una existencia, ¿no? Ya no, estaba un vacío existencial. Por eso, ese vacío existencial, al no tener a Dios, lo rellenan con las drogas, etcétera, con el alcohol, etcétera, y con una vida no virtuosa, por no tener esta concepción del sentido de existencia del hombre, porque todos tenemos para algo vinimos al mundo, Dios nos pensó a todos, ¿no? Y tenemos una capacidad de existencia, ¿no? El idealismo alemán, bueno, Hegel, Kant y los demás, ellos lo hablan muy bien, esto del sentido de existencia, ¿no? Y un tema, para cerrar, que es las falsas espiritualidades, que es un tema muy controversial y que se está hablando mucho ahora, que es la New Age, ¿no? Lo que son las falsas espiritualidades, ¿no? Lo que logramos... la New Age es un movimiento que trata de, otra vez, volver a las espiritualidades orientales, ¿no? Traerlas otra vez a la actualidad, ¿no? O sea, es como un renacer de las espiritualidades orientales, ¿no? Tenemos la fabricación de divinidades y idolatrías, ¿no? Ya no hay un Dios unitrino, un Dios único, verdadero, sino que ahora hay falsas religiones, ¿no? Todas las religiones son iguales y conducen al mismo Dios, ¿no? Lo que llegamos con lo que conocemos como el ecumenismo en la iglesia, que es parte del relativismo, ¿no? Por eso esta imagen muy buena de Jesús, el budista, que ya no es, ya la religión verdadera ya no es la cristiana, porque está fundada en un Dios, porque nuestro Señor creó la iglesia católica, sino que se encuentra en las falsas espiritualidades, ¿no? La separación de la creencia de Dios con la iglesia, la separación de Dios con el individuo, etcétera, que lleva a todo esto, y que es la conclusión, ¿no? que hacemos de la New Age, que son los movimientos espirituales. Y bueno, la conclusión, para finalizar, perdón por ser muy breve, porque es que hay muchos temas para hablar, pero el tiempo de corte no quiero... la conclusión sobre el destino que vamos a una sociedad secularizada, ¿no? Una sociedad sin Dios, ahora vemos mucho, como dice Papa Francisco, mucho ataque a la familia, ¿no? El aborto, la eutanasia, etc. Es una sociedad sin familia, es una sociedad sin futuro, porque recuerden que los griegos, el fundamento de las polis era la familia, ¿no? Sin familia no había polis. Y esa pérdida de la familia nos va a llevar a una sociedad, fíjense, en la Argentina tenemos subpoblación, tenemos tasa de natalidad negativa, Europa lo mismo, ¿no? Están muy complicadas las cosas. Y una sociedad sin Dios lleva a una sociedad sin familia, una sociedad sin arraigos, una sociedad sin educación, con la pérdida de todos los valores, las virtudes cristianas, ¿no? Lo que es la justicia. Esa es la pérdida, la justicia es fundamental.
era lo que hablaba Aristóteles, ¿no? En la política, ¿no? Y esa conclusión que hago de que, bueno, es una sociedad que vamos sin rumbo, ¿no? Porque es una sociedad sin Dios y una sociedad que como no tiene a Dios, no tiene valores arraigados, ¿no? Es fundamental entender eso, el ataque a la familia es fundamental como pilar de una sociedad, ¿no? Sin familias no hay nada. Y vamos hacia esa sociedad, ¿no? Una sociedad sin familias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Recordá subírmelo. Sí. Así queda. Gracias. Bueno, hoy hemos tenido un aluvión de presentaciones porque, bueno, nos sorprendió